7:33, vamos con mi primera entrevista de esta noche, estimados amigos. Está aquí conmigo el analista político y periodista también, Juan José Garrido Queclin. Bienvenido. Hola, Diego, ¿cómo estás? Mucho gusto de verte. Gracias por visitarnos. ¿Qué opinión de lo que estamos viviendo? Y después te voy a preguntar también, porque tengo entendido que tienes algunas cifras que compartir. Bueno, es una segunda vuelta complicada. Así han sido las últimas 4 también, dicho sea de paso, ¿no? Pero lo importante es que en el Perú estas segundas vueltas no dejan de ser solo segundas vueltas, terminan siendo los espacios donde se generan las coaliciones que después explican el quinquenio. O sea, cuando tú miras, por ejemplo, el gobierno de Ollanta-Humala 2011-2016, lo que explica en gran medida la forma como se llevó a cabo ese quinquenio, lo puedes entender un poco cuando entiendes las coaliciones que se formaron durante la segunda vuelta. Las segundas vueltas en el Perú es el espacio donde se produce el acercamiento de intereses, de visiones, de pasiones, y entonces, claro, a diferencia de Europa, sobre todo los países nórdicos, en el Perú no tenemos esa idea de formar gobierno, que es algo muy interesante porque la idea de democracia en América Latina sobre todo, pero también para Perú por supuesto, es que el 50% más 1 es suficiente. A partir de ahí las cosas se hacen como creo yo, ¿no? Mientras que en los países nórdicos hay este concepto muy sembrado de formar gobierno, que significa has ganado, pero has ganado una primera minoría y tienes que lograr generar una coalición que te permita gobernar. Y ahí es donde se generan transacciones políticas, que acá las llamamos repartijas, y allá se llaman formar gobierno. Por supuesto son más visibles, son más transparentes, pero el Partido Liberal se junta con el Partido Verde, con la Democracia Cristiana o cualquier otro partido y forman gobierno. Y entonces uno tiene Cancillería, Economía, Justicia, el otro tiene Cultura, dependiendo de los intereses y de las cuotas de poder, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace que sobrevivan los gobiernos, porque todos tienen parte intereses sembrados, vested interests, ¿no? En el término anglosajón, ¿no? Sí. En el Perú no logramos eso, entonces quien gana cree que ha ganado el poder absoluto y el que pierde asume que necesariamente tiene que ser de oposición, ¿no? Es interesante y me parece que eso es un tema que no abordamos lo suficiente aquí, ¿no? La conformación de coaliciones. No, pues porque, como bien dice Pablo Malo en un libro fantástico sobre la moralidad, en el Perú hemos hipermoralizado la política. Y cuando tú hipermoralizas algo, entonces al enemigo no solo lo tienes que derrotar, lo puedes incluso matar, ¿no? Porque es un enemigo que va contra las creencias de una coalición que cuando está en el poder asume que todo debe ser como él piensa. Y entonces, en la mañana, por ejemplo, escuchaba en la radio, en RPP, a un ex candidato que decía que para el desarrollo de la minería tenía que generarse un acuerdo de amplia base. Mi primera pregunta mental hacia mis adentros, como se dice, fue: ¿tú te sentarías con Keiko Fujimori a negociar un pacto prominero? La respuesta era no, pero ahí está pues la primera fuerza política que está marginada de una conversación, ¿no? Por otro lado, también es cierto que en el Perú nuestra izquierda es una izquierda absolutamente desfasada de la modernidad, ¿no? Tienen marcos económicos que son pues pre-1956, ¿no? Sí, Pre-Sol. pero no entendí eso. O sea, tu primera pregunta mental fue, o sea, si él se sentaría con Keiko, si el ex candidato. ese candidato se hubiera sentado con Keiko a negociar un pacto, como él mismo planteaba, de amplia base para poder generar un consenso a favor de... La respuesta es no. Porque se hipermoralizan las cosas. Y entonces, si yo me siento con el fujimorismo, soy un pro-fujimorista, y habrá quien te califique de apestado para abajo, ¿no? Entonces, en esta hipermoralización es donde las partes son incapaces de sentarse, no te digo
a transar para mal, sino más bien justamente negociar para mejor, ¿no? Eso no está marchando muy bien, ¿no? Desde el lado que quisiera un cierto conjunto de ideas que prevalezcan al menos frente a lo que veo del otro lado. Claro, lo que pasa es que al otro lado tienes personajes que deberían de estar proscritos de la política, ¿no? En el Perú se derrotó a Sendero militarmente, políticamente, pero no ideológicamente, ¿no? Sendero fracasó. Hay un libro fantástico que acaba de publicar Sebastián Mendoza sobre eso. Fracasó en buena parte, bueno, sí, no es relevante las razones, pero lo importante es que el fracaso fue político, ¿de acuerdo? Fue militar, pero no fue ideológico, ¿no? En el Perú no se han combatido debidamente las ideas detrás de, ¿no? Cuando se discute, por ejemplo, entre capitalismo y socialismo y uno ve cifras, no hay ámbito de discusión, pero ni siquiera en temas de corrupción. Los países socialistas son mucho más corruptos que los capitalistas, sin querer con esto decir matamos menos, es simplemente correlaciones de resultados, ¿de acuerdo? Pero entonces no hay ningún ámbito donde hayan logrado sacar adelante países. Cuando hablan de Europa, todos los países europeos que tienen hoy día PBI per cápita altos son porque en algún momento fueron muy capitalistas, ¿de acuerdo? Y apostaron por innovación, apostaron por tecnología, apostaron por instituciones, básicamente los tres grandes ejes detrás del desarrollo económico de largo plazo, ¿no? Entonces, en el Perú estamos discutiendo si estatizar o no industrias, sectores, o sea, una discusión que no está presente hace 60 años en otras partes del mundo, ¿no? Sí. ¿Qué te dicen las cifras que tú manejas? Y que tengo entendido que es información privada, ¿no? Bueno, no. A ver, en general, la izquierda ha terminado ganando un poco de espacio en cuanto a resultados políticos en estas elecciones, ¿de acuerdo? Cuando tú miras los últimos 25 ya años de resultados electorales, tú puedes descargar todos los resultados de la OMPE y puedes hacer ciencia de datos con ellos, ¿no? Tú tienes que entre las elecciones del 2006 y el 2021, la izquierda, entre centro izquierda e izquierda radical, si quieres, lograba sacar siempre alrededor de 32%, de los cuales 1% es izquierda moderada y 31% izquierda radical. ¿Qué es lo que diferencia para nosotros? Que estos números están basados en cómo tú distribuyes a los partidos dentro de ideologías. Para nosotros la gran diferencia entre izquierda moderada y radical es el San Benito del cambio de constitución. Partidos que quieren cambiar de constitución, lo que quieren es básicamente cambiar de sistema, cambiar de modelo, ¿de acuerdo? Ellos son los que son electoralmente exitosos. ¿Los radicales? Los radicales, claro. Cuando tú escuchas a los demócratas, caviares, como quieras llamarlos, electoralmente no existen. Es el 1% de la población electoral hasta el 2021. Ahora en el 26, han sacado 4%. Y la izquierda radical ha sacado 33% del 31% que sacaba originalmente. La derecha, más bien, que sacaba 52% en el promedio, en dos divisiones, centro derecha y derecha, la derecha un poco más tecnocrática, la centro derecha un poco más popular, más bien ha caído de un alrededor de 52% a un 44%. Y lo que ha vuelto a crecer es el centro. Eso tiene que ver con varias cosas, ¿no? En primer lugar, porque por ahí la ciudadanía no se ha encontrado emocionalmente con posiciones extremas a los dos lados, pero también por otro lado porque creo que la derecha tecnocrática no terminó estando bien representada. Bien representada, ¿a qué me refiero? La derecha tecnocrática nace sobre todo en las elecciones del 2011, cuando tenías pues a un PPK, más allá de si te gusta o no te gusta, lo que sea, era una persona que se expresaba de manera muy técnica. ¿Te acuerdas de PPK en el 2011 cuando le decían, bueno, ¿y qué hay que hacer con tal? Él te decía hasta cuántos litros tenía que tener tal represa y cuánto de cobre. Una persona pues extremadamente técnica, ¿no? Luego tuviste también a Hernando de Soto creando ese electorado de derecha tecnocrática. Creo que Rafael López Aliaga, que fue la persona que estaba como destinada a ser
el representante de la derecha tecnocrática en estas últimas elecciones, hacia el final de las elecciones cometió algunos errores. Me parece que exageró con la demonización sin tanta prueba de sus enemigos y quedarse en eso, no pasar a la parte propositiva y explicarles a los jóvenes, que son sobre todo los que están detrás de esta candidatura técnica, pues qué es lo que iba a hacer con el Perú. ¿Me entiendes? Estar más por el lado de propuestas, infraestructura, qué vas a hacer con la parte macroeconómica, cómo vas a mejorar las inversiones, cómo vas a recuperar capitales, qué vas a hacer con las regulaciones de los sectores mineros y mantener, cómo vas a transferir, o sea, propuestas que son más tangibles, más claras, más con números que están vaqueando lo que tú estás diciendo, ¿no? En ese 33% estás metiendo a Belmont, imagino. En ese 33% está Belmont, no porque yo lo diga, sino porque sus electores lo dicen. Okay. Cuando tú miras, le consultas a los que votaron por Ricardo Belmont en primera vuelta, ¿por quién van a votar en segunda? La gran mayoría está con Roberto Sánchez. O sea, López Chau, obviamente Sánchez sí, y Belmont. Ligeramente más que Ricardo Belmont, pero los dos alrededor del 60%. Ok, esos son los tres principales que estarías. Ok, entonces, ¿qué has encontrado en tus mediciones? Mira, que sea relevante? Lo que sí es preocupante es el velo de, llámalo como tú dices, irregularidad, fraude, etcétera, que hay en estas elecciones, ¿no? Hicimos una encuesta en abril postelectoral, 5 de cada 10 peruanos consideraban que habían habido fraude y 2 adicionales, irregularidades mayúsculas, pero no fraude. Entonces, a fin de cuentas, tú tienes que 7 de cada 10 peruanos creen que hubieron grandes irregularidades en el proceso. El problema que yo siento es que la denuncia de fraude por parte de Rafael López Aliaga, que tiene todo el derecho de pelear hasta las últimas lo que él considera le han hecho personalmente, también involucró a Keiko Fujimori en la colada, la señaló como parte del fraude y sobre todo basándose en las mesas 900. Nosotros investigamos a profundidad las mesas 900. No hay ninguna señal de que en todo caso Keiko sea parte del fraude de las mesas 900. Hay data que corrobora esto. Lo que sí es cierto es que hay que revisar en adelante qué se va a hacer con las mesas 900, porque las mesas 900 nacen como un pedido legítimo, en mi opinión, de comunidades campesinas, APUs y otros líderes comunales que por la lejanía a los centros urbanos requerían de mesas de votación móviles, ¿de acuerdo? Entonces, este es un debate que se inicia además en 1998, se vuelve realidad en el 2005 y en las elecciones del 2006 habían 449 mesas 900 con 100.000 electores. ¿Cuántas crees que hay hoy día? Está el número ahí, casi 5.000. Sí, 4.700 algo. ¿Y cuántos millones de electores? Millones, 1.1 millones de electores. Hemos pasado de 100.000 que necesitaban mesas 900 a 1.100.000. Entonces, cuando tú miras qué pasa en estas mesas 900, primero encuentras que no todas las mesas 900 deberían de ser mesas 900. De hecho, el 75% de las mesas 900 no deberían de ser mesas 900. El voto de Keiko Fujimori, para quitar esta parte de la conversación, del 2026 en las mesas 900 casi replica el del 2021. La correlación es 0.86, altísima. Y están en zonas periurbanas. O sea, si no existieran las mesas 900, ella igual hubiera recibido esos votos. Quien sí se beneficia notablemente de las mesas 900 fueron Castillo en el 2021, con más o menos el 32% de los votos válidos de las mesas 900, y ahora Sánchez con casi el 42% de las mesas 900. ¿Qué pasa en estas mesas 900? En muchas de ellas, por los altos niveles de analfabetismo, y esto es una realidad peruana que se debió tener en consideración cuando se crearon estas mesas, hemos junto con las tablas del PNUD y de las CENAJOS, hemos mirado los niveles de analfabetismo promedio de las zonas 900 con las zonas urbanas cercanas. Cuadruplica o quintuplica el nivel de analfabetismo. ¿De la zona más cercana? De las zonas, de las mesas 900 a las zonas urbanas.
¿correcto? ¿Cómo te explicas entonces que hay mesas 900 que tienen voto válido mayor al de la zona urbana más cercana? Por eso. Es casi un imposible. He encontrado entonces cosas que son muy difíciles de explicar. No. Anomalías. Te doy anomalías que nos llevan a repensar qué es lo que está pasando en las mesas 900. Cuando tú miras la tipología territorial, que es una de las cosas que yo te hablaba, en verdad solo el 23% de las mesas 900 son centros poblados que requieren de mesas 900. Casi el 75% no requieren de mesas 900. Las mesas 900 han pasado de 449 a 4.700 en un lapso de 21 años que no tiene ninguna necesidad, ¿no? Y cuando tú miras los lugares donde hay mesas 900 y comparas los votos válidos, porque el voto válido requiere que haya sido efectivamente realizado, ¿de acuerdo? Sin errores, porque no es un voto nulo, no es un voto Así es. Pero ¿por qué no debería haber mesas 900 en los lugares que sí hay? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? O porque están demasiado en la periurbana, o sea, menos de 2 kilómetros, 3 kilómetros de una zona urbana, no se justifica. Perfecto. Interesante eso. Y cuando tú sacas el voto que recibe Sánchez en las mesas 900, él baja de segundo lugar a cuarto lugar. Ni siquiera tercero. De nuevo, yo no estoy proponiendo eliminar las mesas 900. Lo que yo estoy diciendo es que esto es algo que con el tiempo se ha prestado a manipulaciones, y entonces en muchas zonas son las comunidades las que toman la decisión del voto final. Yo tengo testimonios de 2 casos, uno en Cajamarca y otro en Puno, de personas que no pudieron ejercer el voto en la mesa 900 porque cuando llegaron el voto ya estaba hecho y solo lo tenía que depositar en el ánfora. ¿Ya lo había llenado alguien por él? Claro, ya estaba lleno. Luego también hay lo que se llama teach to vote, o sea, les enseñan entre comillas a votar. Marcas aquí, marcas acá. En ese te enseño a votar, puede haber un direccionamiento perfectamente. Es que no hay veeduría, no hay personeros. O sea, entonces sí se presta para un manoseo, una manipulación muy grosera, ¿no? Ahora, eso es algo que no vas a corregir de acá al 7 de junio. Pero sí tienes que tener presente qué va a pasar el 7 de junio, y eso sí lo podemos saber porque tenemos la data del 2021 y puedes hacer reglas de 3 simple y tener un dato más o menos cercano. Sánchez va a ganar alrededor del 75% del voto de las mesas 900 y Keiko el restante 25%, con lo cual él va a tener una diferencia en las mesas 900 de alrededor de 300.000 votos. Claro, y eso es justamente lo que yo le decía a Luis Dyer, que estuvo acá esta semana, que el punto de partida obvio era cubrir esas mesas tan cuestionables. Claro, lo que pasa es que hay 92.000 mesas. ¿Cómo las cubres? Sí. Tendrías que tener primero 92.000 personeros en mesas que tienen un poco más de sentido, ¿no? Aunque por densidad demográfica, ¿no? Pero por otro lado, esas mesas 900 no están siendo consideradas tampoco, y eso es una suposición, pero basada en conversaciones que he tenido, en las encuestas. Ahí hay 1.8% por lo menos que las encuestas no están capturando a favor de Roberto Sánchez. Entonces, donde tú veas una encuesta, digamos, 39-36, pues en verdad es más 39-38, ¿no? Así es. Y es una razón adicional a por qué la derecha se tiene que desmovilizar de la narrativa del fraude respecto a Keiko Fujimori. No vengo acá a vender el voto, ni a proclamar el voto, ni a ni a yayeros, simplemente a explicar una realidad. Le está haciendo mucho daño esa narrativa al voto de la derecha en el Perú. ¿Por qué? Porque cuando tú miras los indecisos, o sea, los que todavía no han tomado decisión entre Sánchez y Keiko, no están a la izquierda. En la izquierda, en los indecisos, cuando tú los miras por ámbito ideológico, de los indecisos, la gran mayoría están en Lima y Norte y Costa Norte, que vota mayoritariamente de derecha, 35 y 34%, mientras que en el centro y en el sur, que vota mayoritariamente a la izquierda, solo el 5% y el 15%. Y cuando lo miras por el lado ideológico,
De los indecisos, solo 8% es de izquierda, 37% es de derecha. Entonces la derecha todavía no ha tomado plenamente una decisión a favor de la candidatura obvia, ¿no? Ahora, no sé si has sacado un cálculo aproximado, pero la pregunta que se me viene a la mente es, con lo que has dicho anteriormente, es si tiene esa reserva con la que va a poder contar Sánchez y que no aparece en ninguna medición objetiva de encuestas y todo, ¿cuál es el diferencial que tendría que sacar a favor Keiko Fujimori para protegerse contra eso que será sumado ella luego? Debería ganar un poco en el extranjero también. Eso es un diferencial a favor de ella. Lo que pasa es que el extranjero en el 2021 no fue tan a la derecha como uno hubiera esperado. Fuera del altísimo ausentismo que hay en el extranjero, porque muchos peruanos que están indocumentados no cambian su sitio de residencia ante el consulado, etc., etc., etc. Cosa que también sucede al interior del Perú, dicho sea de paso. Muchísima migración interna que no se ajusta en la RENIEC y por lo tanto no aparecen los patrones. De los 27,5 millones de peruanos que tuvieron que haber votado en estas elecciones, votos válidos 16,3. Imagínate. O sea, 11,2 millones de votos que se pierden entre los que ausentismo, que son más o menos 7.200.000 para estas elecciones, y otros cerca de 3,5 millones, que son los que votan en blanco, nulo y viciado. Sí. ¿no? Entonces, Pero preocupante, ¿no? Harto preocupante. Harto preocupante. Y otra cosa que quisiera preguntarte, para no quedar solo en la presidencial, es que si puedes darnos un poco de tu lectura de lo que va a pasar con este Congreso. Ajá. Muy interesante, porque escucho a mucha gente supuestamente informada, letrada, uno de ellos acaba de hacer una proclama hace pocos días en su canal de YouTube diciendo que a Keiko no la podían vacar, que iba a tener el control de todo, pero que el Sánchez era poco más y un pobre desorientado que iba a ser vacado en 5 semanas. A ver, la distribución del Congreso es bastante clara para todos, ¿no? 60 senadores, ahí es donde reside la decisión final. Diputados casi no importa porque todo se eleva a senadores, vacancia o asamblea constituyente se resuelve en senadores, entonces hablemos de senadores. En el Senado hay 22 congresistas, senadores de Fuerza Popular, 8 de Renovación, con eso tienes el bloque de derecha. Hay 6 que nosotros encontramos en el centro. El partido de Jorge Nieto puso 7, pero nosotros consideramos que hay 6 de centro, y luego hay 24 de izquierda. Entonces, para vacar tú necesitas 40. No hay forma que consiga ni Keiko ni Roberto Sánchez 40 votos para vacar uno a otro y el otro a la otra. No hay. No habría vacancia. No habría vacancia. Quien gane. No habría vacancia. Tendría que ocurrir un hecho absolutamente extraordinario, algo como lo que trató de hacer Castillo, sí. Solo que esta vez Sánchez tiene a su costado a quien sí puede hacer que ese golpe cobre vigencia y vida, que es la presencia de Antauro Humala y de lo que nadie está hablando. El problema con Antauro Humala es doble en lo mínimo, porque deben de haber muchos más. Él ha dicho, no lo digo yo, lo ha dicho él innumerables veces, que él no va a ser ni ministro ni nada. Nadie le está preguntando ¿y dónde va a residir el poder una vez que lleguen ustedes al poder, si llegan al poder? Porque él no está haciendo esta apuesta política para después irse a mirar fútbol a su casa. No. Correcto. Entonces, ¿dónde va a residir el poder de Antauro Humala si no va a ser ministro, no va a ser funcionario, no va a hacer nada? Una persona ligada a las Fuerzas Armadas, que piensa en términos de golpes militares, que ha sido criado en una lógica que al poder se lleva o por elecciones o por las armas. Mi sospecha es que él va a tratar de ser una suerte de Montesinos y que va a tratar de capturar las Fuerzas Armadas a través de los mecanismos que ya conocemos, que son dádivas y o el exilio. El que no se alinea, se va. Ojo que él está en una edad en la cual su promoción ya tiene vigencia para entrar a tomar cargos importantes. Entonces, tomar las Fuerzas Armadas que hoy día se mantienen institucionales, yo esto lo digo en muchos sitios, me tildan de loco a mí, no, pero es una locura, menos aún cuando estamos hablando de Antauro Humala. Un sujeto que está pues completamente ido, ¿no? Es una persona atravilaria,
que no tiene filtros, que tiene ideas disparatadas, habla de regresarnos a una guerra con Chile un día, quiere fusilar a su hermano al otro. O sea, es una persona que tiene pues un problema severo de psiquis, Sí, ¿no? sí, totalmente. Dentro de su lógica, lee la biografía del hermano, que ahí cuenta mucho de cuál es la lógica de Antauro. Ellos tienen en la mente las ideas del padre sobre cómo se llega al poder. Y es por el voto por las armas, y ellos no iban a llegar por los votos. Sí. ¿De acuerdo? Aparte, hace poco Roberto Sánchez ha dicho, claro, ayer pasé el byte, de que le encomendaría a él la defensa. Claro. Sí, Ahora, sí. otra pregunta para Antauro, que habla todo el día de Asamblea Constituyente. Si no tienen los votos para una Asamblea Constituyente, tú para la Asamblea Constituyente tienes 2 vías. O 40 votos, 2 legislaturas, no existen, no va a haber Asamblea Constituyente por esta vía. La otra son 31 votos y referéndum. Tampoco hay 31 votos. En el mejor de los casos hay 30. Entonces, si él no logra tener los votos, ¿por dónde la piensa hacer? Sí, yo coincido en que él va a tratar de captar el poder militar de alguna... Y bueno, una vez que ellos tengan el poder o capturadas las Fuerzas Armadas, las cosas que pensaba hacer Castillo, ahora sí se pueden hacer, ¿no? Entonces, esos refranes de ella dudas, de no sé qué, eso, la verdad es que me parecen bastante infantiles frente al riesgo que tenemos al frente, ¿no? Minimizar a Roberto Sánchez de que puede formar una coalición de demócratas con Antauro al costado. ¿No? Eso es la primera pregunta que se le debió haber preguntado a Cinesio López cuando se puso a balbucear de democracia. Me estás hablando de un partido que tiene a Antauro Humala en sus filas. ¿De qué democracia y Estado me estás hablando? Totalmente. O sea, Sí. ¿no? Parecía una broma, pero bueno, ojalá en estos 8 o 9 días que quedan antes del 7 de junio los peruanos piensen, yo sé que el voto es emocional y no racional, pero piensen en qué ha sido el resultado de las últimas elecciones con la promesa de rehacer la patria en base a ideas trasnochadas y desfasadas, ¿no? Sí, es un riesgo, es inminente. Gracias A ustedes. por estar acá.